Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, amados seres de luz, soy el Arcángel Miguel. Yo vengo con las vibraciones y seres angélicos para servirles, para rodearlos y encapsularlos en el amor angélico. Estamos aquí para apoyar su ascensión en este momento, para animarlos a explorar profundamente dentro de su ser y permitirse acceder a su ascensión desde la verdad de su ser. Hoy queremos hablar del vínculo entre vuestro nacimiento en la realidad terrena y vuestro proceso de ascensión. Tu nacimiento fue creado por ti, tu madre y el Creador, así como tu alma. Fue una creación. Puede haber habido almas de otras personas involucradas en esta creación, pero todo fue planeado. La forma en que exististe dentro del útero y la forma en que naciste, así como todas las experiencias que ocurrieron directamente después de nacer, fueron planeadas por ti. Sin embargo, lo que no se planeó es la reacción emocional y las creencias que creaste mientras estabas en el útero, durante el proceso de parto y después del nacimiento. Creaste un escenario que creías que apoyaría ciertas reacciones emocionales y creencias que luego coincidirían y serían compatibles para ayudarte y guiarte a lo largo de tu proceso de ascensión. Un ejemplo de esto podría ser que tuviste un parto muy difícil y, sin embargo, una vez que te sostuvieron en los brazos de tu madre, sentiste un amor tan profundo, este amor te llenó y lo llevaste adelante como una creencia en tu realidad. La ascensión podría no haber sido para ti acerca de aprender a amarte a ti mismo, habrías tenido diferentes problemas que superar. Otro ejemplo podría ser que tuviste la experiencia de parto más dichosa y, sin embargo, cuando llegaste, simplemente sentiste que no querías estar en la realidad terrenal. Por lo tanto, creaste creencias de rechazar a las personas, de rechazar tu entorno, tal vez incluso rechazarte a ti mismo y a tu cuerpo. Todas estas creencias crean circunstancias y escenarios en su infancia y edad adulta, y éstas se convertirían en su proceso de ascensión, las lecciones y las energías para desentrañar, sanar, descubrir y superar. Podemos comenzar a reconocer que no son tanto las circunstancias de estar en el útero, del proceso de parto y después, es cómo reaccionamos lo que impacta nuestra realidad. Como almas antes de entrar en la tierra, no tienen forma de entender cómo reaccionarán, sin embargo, los escenarios y las experiencias que establecieron para ustedes mismos, les permiten comenzar su progresión a lo largo de su camino de ascensión. Es necesario entender que muchos de ustedes no recordarán su nacimiento. Es posible que no tenga a nadie a quien preguntar sobre su nacimiento e incluso si tiene a alguien a quien preguntar sobre su nacimiento, recuerde que lo que escuchará será su interpretación del mismo, sus reacciones emocionales y el conjunto de creencias que se crearon en ese momento. En realidad, no tiene ninguna indicación de lo que estabas experimentando. Solo hay una cosa que se puede lograr, que es volver al útero y permitirse y guiarse a través del proceso de nacer. En lugar de tratar de entender lo que experimentaste como escenarios físicos, lo que serás guiado a reconocer y comprender es más la vibración que sientes en tu cuerpo, las emociones y pensamientos que entran en tu conciencia. No necesitarás saber cómo naciste, qué pasó, quién estuvo allí, qué dijo o no dijo tu madre. Nada de eso es necesario para que logres este proceso. Lo que se necesita es la voluntad de regresar consciente y enérgicamente al útero para comprender lo que usted personalmente estaba experimentando, las vibraciones energéticas, las emociones y las creencias que se crearon entonces y durante el proceso de nacimiento. Entonces habrá una necesidad de reconocer si estas energías, emociones o pensamientos aún permanecen en tu realidad. Si los ves como patrones en tu realidad ahora, y lo que estas emociones, pensamientos y patrones podrían indicarte acerca de tu proceso de ascensión. Estar en el vientre materno fue el comienzo de su proceso de ascensión y, por lo tanto, hay un mensaje. Hay algo ahí para que reconozcas, tal vez para sanar y transformar, o simplemente para ser consciente de que un patrón permanece en tu realidad, o que ya has superado ese patrón.
Si descubres que te sentiste rechazado, podría ser que tu proceso de ascensión sea en realidad conectarte contigo mismo, conectarte con todos los que te rodean y todo para sentir la unidad del Creador. Si todo lo que experimentaste fue dolor e incomodidad, tu proceso de ascensión puede consistir en permitirte sentirte cómodo, apoyarte, cuidarte y cuidarte a ti mismo. Si experimentas amor completo y absoluto, como un baño de amor, tal vez haya una necesidad en tu proceso de ascensión para hacer crecer ese amor, para darte cuenta de cuán expansivo puede ser ese amor y cuánto puedes compartirlo con los demás. Seréis capaces de entender el mensaje único y el enlace a vuestra ascensión porque es único para vosotros. A medida que sanas tu experiencia de nacimiento, sanas tus cimientos, permitiendo una liberación de energías que simplemente te siguen bombardeando o están presentes dentro de tu realidad que simplemente no puedes cambiar. Deseo ofrecerles pautas paso a paso para lograr este proceso, que pueden lograr en su propio tiempo. No deseo que esperes demasiado, sino simplemente que seas consciente de las energías y mensajes sutiles. Primero, permítete ganar un estado meditativo, concéntrate en tu respiración, cierra los ojos y relaja tu cuerpo. Llama a tus guías para que te rodeen y pídeles a ellos y a tu alma que te transporten, si es apropiado, de regreso al vientre de tu realidad actual. Permítete respirar profundamente, pues, si lo deseas, imaginar que estás en el vientre de tu madre, o simplemente puedes respirar profundamente y permitirte ser consciente de cualquier energía, emoción o pensamiento que llegue a tu conciencia. Cuando estés listo, puedes pedirle a tus guías y a tu alma que te apoyen en experimentar energéticamente el proceso de parto que experimentaste, permitiéndote entrar en esta realidad física. Sé consciente de cualquier emoción, energía o pensamiento que llegue a tu conciencia. Cuando estés listo, invita a tus guías y a tu alma para que te permitan experimentar cómo fue después de tu nacimiento, esos primeros minutos u horas o días después de tu nacimiento. Tómese un tiempo para reconocer y comprender cualquier idea, pensamiento, emoción o energía de la que se haya dado cuenta. Piensa en tu realidad actual, en tu vida, y reconoce si estas energías aún permanecen en tu realidad. Reconozca o pregunte cómo estas energías, sus reacciones, emociones y pensamientos están vinculados a su proceso de ascensión, su misión, su propósito en su viaje de ascensión. Cuando te sientas lista, puedes volver a donde se necesita, ya sea en el útero, ya sea en el proceso de parto o después, reconocer lo que necesita ser reconocido. ¿A qué ilusiones te estás aferrando, que no te permites ver, qué verdad está presente que estás ignorando? Invita a tu guía, a tu alma a producir lo que se necesita, las energías, la curación para que puedas transformar este proceso y experiencia. Observa cómo la transformación se filtra en tu realidad actual. Cuando te sientas listo, invítate a recordar en qué necesitas enfocarte ahora en tu realidad actual y en tu proceso de ascensión después de entender más sobre tu proceso de nacimiento en la Tierra. Si encuentra este proceso desafiante, es posible que desee intentarlo nuevamente en otro momento. A veces, incluso el enfoque de una meditación permite una apertura y cuando regresas, puedes profundizar. Hay tanto por descubrir, tanto por sanar, y como dijimos, todo estaba planeado. Tus emociones, tus pensamientos y las creencias creadas no lo fueron, son únicas para ti, y ahora puedes transformar su influencia y fundamento en tu realidad. Cuando sientas que el proceso está completo, simplemente puedes permitirte reconocer el piso y el suelo debajo de ti. Enraizarte de nuevo en el mundo y tu realidad. Esperamos que esto les sirva para obtener más claridad en su propio proceso de ascensión y traer sanidad donde sea necesario. Le damos las gracias, te amamos. Soy el Arcángel Miguel. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.